Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy trabajaremos nosotros las funciones y pues está dividido en 4 pequeños subtemas que lo he puesto de esta manera. Vamos a analizar primero las funciones a nuestro alrededor, veremos algunos ejemplos, trabajaremos con la definición de una función, formas de representar una función y por último la prueba de la recta vertical para nosotros de una manera gráfica poder saber si algo es una función. Bueno, pues empecemos. Las funciones a nuestro alrededor. Nosotros en nuestra vida cotidiana pues estamos involucrados bastante con este concepto de función. Nosotros escuchamos a menudo que la estatura es función de la edad. También escucharemos que la temperatura es una función de la fecha, pues ya sabemos que en invierno y en verano pues tenemos distintos intervalos de temperatura. También el costo de enviar un paquete por correo pues va a depender su peso. Entonces son algunos ejemplos que involucran este concepto de función. También me gusta poner este otro tipo de ejemplos, ya que dentro de las matemáticas nosotros hemos trabajado, por ejemplo, el área de un círculo. Sabemos que el área de un círculo pues estará determinada en función del radio. Cambias el radio, pues va a cambiar el área del círculo. En el área de biología, el número de bacterias en un cultivo es función del tiempo. Puede ir aumentando si va en el crecimiento, puede ir disminuyendo si es que ya está en la parte que el cultivo deja de trabajar. También tenemos en el área de física, el peso de un astronauta es una función de su elevación. Bueno, aquí tiene que ver con la gravedad en la que esté trabajando ese astronauta. De acuerdo a la fuerza de gravedad, pues va a tener una elevación distinta, por ejemplo, en la Luna, en el espacio, dependiendo de la gravedad con la que esté trabajando. Y bueno, en el área de economía, el precio de una mercancía es una función de la demanda de esa mercancía. Y así nosotros pudiéramos tener más ejemplos de lo que son las funciones. ¿Vale? Eso solamente son algunos. Tú podrás determinar algunos otros ejemplos. Y bueno, ya ahora sí de manera precisa, empezaremos entonces con el concepto y la definición de una función. Bueno, nos debe de quedar claro lo siguiente, que una definición es una regla que le asigna cada elemento X de un conjunto A. Nosotros llamaremos conjunto A pues a este primer conjunto que está en el lado izquierdo, así lo llamaremos nosotros conjunto A, ¿ok? Todos los valores de este primer conjunto le va a asignar exactamente un elemento llamado f de x de un segundo conjunto, de un conjunto B. ¿Ok? Es una regla de correspondencia que nosotros tenemos. Generalmente nosotros en algunos libros o algunos autores manejamos esto como una máquina de función. Decimos que es una máquina porque le vamos a poner una entrada, la máquina pues va a hacer algo y me va a dar como resultado una salida. Y bueno, vamos a empezar a involucrar algunos conceptos clave. A este primer conjunto, el conjunto A, generalmente nosotros lo vamos a conocer como el dominio de una función. Son todos los valores que están permitidos en la entrada. Y a cada una de estas salidas, la salida también se le llama imagen, es decir, la correspondencia que tiene cada elemento de la función a todo ese conjunto de imagen, nosotros le vamos a llamar rango. También es común utilizar el sinónimo de contradominio. Son sinónimos. Y bueno, esto es para irnos familiarizando nosotros con estas palabras clave. Dominio son todo el conjunto de entrada. Rango o contradominio es ese conjunto de salidas o imágenes que tendremos en una función. Y bueno, también me gusta bastante este tipo de diagramas. A lo mejor el anterior para muchos no era lo suficientemente claro, pero en estos diagramas me gusta poner el concepto de función. Ahí tenemos nosotros nuevamente el dominio, que es este primer conjunto, y tenemos nosotros las imágenes, que es el conjunto del rango. Y bueno, podrás observar entonces que cada elemento tiene asociada una correspondencia en el rango, cada elemento del dominio. Entonces, esa correspondencia, cuando nosotros la tenemos, vamos a decir que es una función. Generalmente, función que depende de x, ¿ok? La variable x es la que nosotros determinaremos en el dominio. Ahorita no nos preocupemos tanto de la forma que va a tener la función, ya lo veremos más adelante, pero
La función es eso, le va a hacer algunas operaciones y la va a transformar a esa variable para darme una salida que le llamamos imagen, y todas esas imágenes pues me van a formar un rango. Y bueno, nosotros tenemos varias formas de poder representar una función. En general hay 4 formas en las que nosotros podemos representar las funciones. Para entender lo que hemos puesto nosotros como concepto de función, ustedes habrán visto junto conmigo que utilizamos una máquina, ¿ok? Una máquina de funciones, así le llamamos en términos simples. Y bueno, una función nosotros la podemos representar de las siguientes 4 formas. Verbalmente, una manera verbal pues sería con palabras, ¿ok? Esa sería la primera forma de nosotros poder representar una función. Por ejemplo, la función que me da el doble de un número, que está expresada con palabras. Tenemos nosotros algebraicamente, cuando ya conocemos de una manera explícita una fórmula o una ecuación que me representa una función, que sería una manera algebraica, ya con símbolos matemáticos. También estará de manera visual. De una manera visual, pues una gráfica. Podemos representar la función con una gráfica. Y la última manera sería la manera numérica, mediante tabla de valores. Bueno, voy a poner algunos ejemplos para que nosotros podamos ver en qué algunas situaciones de estas 4 maneras de representar una función. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues eso dependerá siempre del problema que se esté trabajando. En algunos casos, pues es mejor analizar la manera visual, que es la gráfica. En otros casos, pues la tabla. En otros casos, pues de manera algebraica. Esto va a depender de la función propiamente con la que estés trabajando. Y bueno, a mí me gusta mucho, para que quede claro el concepto de función, me gusta iniciar con esto, que es la función cumpleaños. Fíjate en lo siguiente, yo voy a poner aquí algunos nombres para entender exactamente qué es una función. Antes de ver la representación, vamos a poner aquí nombres de personas. Le voy a poner aquí personas, y estas personas pues van a ser mi conjunto A, que ahorita veíamos. Y vamos a poner nosotros un conjunto B. El conjunto B le vamos a llamar nosotros cumpleaños. Muy bien. Entonces, personas, por ejemplo, nosotros tendremos, voy a inventar nombres, sale algunos nombres nada más a manera de ejemplo para nosotros poder determinar una función de la persona hacia su cumpleaños. Por ejemplo, tenemos que Luz, su fecha de cumpleaños será el 17 de abril. Tendremos, por ejemplo, a Carlos, su fecha de cumpleaños será el 3 de agosto. Bueno, yo voy a ponerme también a mí como ejemplo. Tendremos ahí al profe Walter, cuya fecha de cumpleaños, vamos a ponerle fecha de cumpleaños el 25 de junio. Bueno, estoy inventando aquí valores, realmente no es el 25 de junio mi fecha de cumpleaños, pero estamos de acuerdo entonces nosotros que cada persona tiene una sola fecha de cumpleaños. Entonces estamos viendo ahí una correspondencia, cada persona con una fecha de cumpleaños. En general, una persona no podrá tener 2 fechas de cumpleaños. Ok, aquí eso lo trabajamos de manera general. No vamos a poner ahí casos extraordinarios de personas que por ahí errores en el registro civil. No. Personas normales, ok, casos normales. Pero lo que sí puede ocurrir, lo voy a escribir en un color diferente, es que, por ejemplo, Chonita cumpla años el mismo día que yo. Eso sí puede pasar. Y de igual manera pasa con las funciones. 2 elementos del dominio pueden llegar a la misma correspondencia, a la misma imagen. Eso sí puede pasar. Pero lo que debe de quedar claro es lo siguiente, que cada elemento del dominio tiene una sola correspondencia. Eso es clave. ¿Ok? Una sola correspondencia. Una y solo una para poder decir que es una función. Una y solo una. Si cumple con eso, diremos que entonces estamos trabajando con una función. Ok, aquí tenemos otro ejemplo.
Si tú observas aquí en este ejemplo el número de empleados, bueno, tenemos aquí empleados que están relacionados con su sueldo. Y bueno, podemos ver que Antonio tiene un solo sueldo, pues una sola fecha de una sola correspondencia de 7,500, está su flecha. Tenemos que Manuel también tiene el mismo sueldo que Antonio de 7,500. Tenemos que Yolanda tiene su sueldo de 5,000. Conchita tiene su sueldo de 12,000. Jesús de 8,000. Carla, es decir, cada persona tiene un solo sueldo. Y ese sueldo, pues bueno, estará determinado a lo mejor pues algunas políticas de la empresa, que si son ventas, que si es fijo, pero reciben un solo salario al finalizar la fecha de pago. ¿Sale? Eso es lo típico. La suma de todas sus percepciones menos sus deducciones, pues bueno, ahí tenemos su sueldo neto. Y observa que cada persona tiene una sola flecha. Entonces ese diagrama sí corresponde con un ejemplo de función. Aquí tenemos otro ejemplo de función. Tenemos una tabla donde esta tabla pues me está dando el rendimiento que tiene un automóvil donde su tanque es de 10 litros. Bueno, esa yo creo que una motocicleta pequeño. Dice que su rendimiento es de 12 kilómetros por litro. Ahí está la tabla que muestra la cantidad de gasolina contra la distancia medida cada 24 kilómetros. Entonces, si observas, podemos representarlo ahí con una tabla de los litros a la distancia. Para el 2 tenemos el 24, para el 4 el 28, 6 el 72, 8 el 96 y para el 10 el 120. De esa manera de tabla lo podemos hacer. También nosotros podemos representar las funciones mediante una gráfica. Si en el eje de las X pues ponemos, en este caso tendremos que son, lo voy a poner en color azul, litros en el eje horizontal y el eje vertical pues tendremos que es la distancia. Y pues nuevamente tenemos esa relación mediante una gráfica. ¿Sale? Ahí podemos representar también la función. Observa que para cada valor me está dando una sola correspondencia. Ya sea en la gráfica, ya sea en la tabla, las dos me dan una sola correspondencia. Y bueno, aquí tenemos una tabla. Vamos a ver si este ejemplo es una función, lo vamos a justificar. Vamos a ver si la relación XY es una función. Bueno, tenemos entonces la relación X y su relación con Y. Bien, veremos si esto es una función. Vamos a poner ahí algunos valores. Empezamos con X. El primero que tenemos con X es la cereza. Y bueno, la cereza sí tiene su correspondencia que me da 0,5. La Y entonces son miligramos de hierro. Muy bien. Y luego tenemos la ciruela pasa. Ciruela, le voy a poner nada más la P, pasa. Tenemos su correspondencia de 3,9. Bueno, pues va todo bien. Tenemos después higo. Bueno, higo seco, le voy a poner la letra S así. Higo seco tenemos que es 4,0, pues va todo bien. Y luego la pera. La pera tiene 0,5. Bueno, pues me va para acá arriba. Y está bien, no pasa nada. Si puede suceder ese caso. Tenemos entonces la lima. La lima, bueno, me da uno nuevo que es 0,4. Y hay uno que no ocupo. Vamos a poner aquí arriba. Déjenme moverlo un poquito para darle aquí espacio. Sí, con eso, más que suficiente. Y tenemos el que me faltó que es aceituna. Y bueno, la aceituna me da 4,0. Entonces, en general, estamos observando que cada elemento de X tiene una sola flecha y está bien. Entonces, sí cumple con el criterio de función. Por lo tanto, sí es función. ¿Quién es función? En este caso, decimos que X es... perdón, al revés. La Y es una función de X, ¿ok? Lo estaba poniendo al revés. Y es función de la variable X. De X, ¿ok? Si es una función, cumple con el criterio. La pregunta, y lo he puesto en rojo, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Al revés, la X será función de la Y. Me dará una función si hacemos esta regla de correspondencia al revés. No sé, vamos viendo. Tenemos aquí 0,5. Me da como correspondencia la cereza.
Y luego después 3.9 me da como correspondencia la ciruela pasa. Y luego después 4.0, me voy a ir un poquito más rápido, me da como correspondencia el higo seco. ¿Y qué tenemos después? La pera, 0.5. Ya tenemos aquí. ¿Qué pasa con el 0.5? Dos flechas. 0.5 tiene dos correspondencias, entonces esto no va a cumplir con el criterio de función. Nosotros queremos que solamente uno y solo uno, de manera que este no es función, ¿ok? Simplemente porque pues ya tenemos ahí con uno que no cumpla, decimos que no es una función. Debe de cumplirlo con todos, absolutamente todos. Y bueno, aquí tenemos más ejemplos que habíamos puesto hace rato. Tenemos una gráfica donde la estatura está en función de la edad. Es decir, si tú metes la edad en una tablita, te debería decir cuál debiera ser la estatura de cierta persona de acuerdo a su edad. Eso lo usamos bastante en nutrición, en medicina, para saber si va acorde al crecimiento. Y luego en esta tabla esta tabla pues es el coste de enviar algún paquete mediante alguna paquetería, pues te lo cobran de acuerdo al peso. A mayor peso pues va a pesar más y entonces te va a costar más enviar ese producto. Y también ahí tenemos otra función que si te fijas pues viene en rangos, pero pues está bien, sigue siendo función. De acuerdo a lo que pese va a ser lo que tú vas a pagar. Son ejemplos de funciones. Y bueno, recapitulando, tenemos 4 formas de representar una función. Ya hemos visto ahorita aquí algunas de esas 4 formas. Una pues sería la verbal, usando palabras. Por ejemplo, ahí tenemos que para convertir Celsius a Fahrenheit, multiplicar la temperatura Celsius por 9 quintos y luego sumar 32. Esa es una manera de poder representar una función. Tenemos la manera algebraica, que es mediante una fórmula, típica fórmula nosotros del área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Tú cambias el radio y vas a tener ahí pues cierto valor de área. La forma visual mediante una gráfica. Ya ahorita vimos algunas gráficas nosotros para las funciones. Y luego la forma numérica mediante una tabla. Entonces, ¿de qué depende el cómo representar una función? Bueno, dependerá mucho del problema que estemos trabajando. Como te decía, en algunos casos es más sencillo usar a lo mejor alguna tabla, alguna gráfica. Eso dependerá mucho del problema que estemos trabajando. ¿Vale? No hay que cerrarnos en decir todas las funciones son de manera algebraica, todas las funciones son gráficas. No, dependerá mucho de cómo estemos trabajando cierto problema y pues ya veremos las ventajas en algunos. Ahora, de las gráficas, ¿cómo determinar rápidamente si es o no una función? Bueno, hay una prueba que se llama prueba de la recta vertical. Esta prueba me permite saber rápido si es o no una función. Prueba de la recta vertical. ¿En qué consiste? Sencillo. Vamos a trazar una recta vertical. Y para que sea función, nosotros, ¿qué quedamos? Lo voy a poner incluso aquí arriba en el color blanco. Quedamos que para cada X le corresponde solamente un valor de la Y. Cada elemento del dominio tiene un solo valor de correspondencia. Por lo tanto, una recta vertical, nosotros la recta vertical es en el eje X, entonces, si nosotros trazamos una recta vertical, la deberá cruzar solamente una vez. Observa, esta que acabo de trazar la toca a la función solamente una vez, está bien. Trazo otra recta aquí, de hecho estas ya las traía las rectas ahí, y observa que nuevamente la toca una vez. Trazo otra recta ahí y toca la función pues una vez. Por lo tanto, está tocando una sola vez. Cada X está teniendo una sola correspondencia. Por lo tanto, decimos que esta gráfica sí es una función. Me quedo muy junto ahí. Esta sí es una función. ¿Qué pasa en la siguiente? Tenemos una circunferencia. Entonces estamos teniendo aquí que está tocando la función dos veces. Por lo tanto, dos correspondencias. Es decir, si nosotros viéramos a la X, es como que si la X, esta X de aquí, está teniendo dos correspondencias. Por lo tanto, no es una función.
no es una función. La está tocando 2. Debe de tocarla solamente una sola vez en la prueba de la recta vertical. ¿Y qué pasa en esta última? Pues tampoco va a ser función, porque observa cuántas veces la está tocando. 1, 2, 3. Es como si una X tuviera 1, 2, 3 correspondencias. Por lo tanto, no es función. Si observas, es bastante sencillo con esta prueba poder determinar si es o no una función. Y bueno, ¿cuáles más son funciones? Aquí tenemos pues más ejemplos de gráficas. Vamos a ver si son funciones. La primera, pues tenemos nosotros que al trazar mi recta vertical, observa que la está tocando 1, 2, 3 veces. Por lo tanto, no es una función. Entonces, esta de aquí no es función. ¿Ok? Decimos que no es una función porque la está tocando pues varias veces. Entonces, no va a ser una función. ¿Qué pasa en la siguiente? Bueno, en la siguiente nosotros trazamos una recta vertical. Bueno, aquí pues sí la está tocando solamente una sola vez. Entonces aquí sí cumple. Si la trazamos aquí, también la está tocando una sola vez. Aquí, incluso si la trazamos ahí en los piquitos, en esas puntas, pues también decimos que es una sola vez. Por lo tanto, pues esta gráfica decimos que sí es una función, sí cumple con el criterio. Por lo tanto, sí es una función. Entonces, esta gráfica sí es una función, cumple con este criterio de función. Le decimos que sí cumple con el criterio. ¿Qué pasa con la que sigue, la de la derecha? No, pues esta ya la tocó bastantes ocasiones. Observa que tenemos 1, 2, 3, 4. No, pues muchas veces. Por lo tanto, decimos que no es función. Entonces, esta de aquí decimos que no es una función. Pues bien, amigos, muchas gracias. Hasta aquí hemos terminado el tema del día de hoy. Nos vemos en los siguientes temas.